el desafío de no encerrarnos sobre nuestras propias disciplinas, que las cosas que no queremos que la IA genere, bueno, efectivamente no se generen. Donde la realidad es muy difícil de discernir. El comunicador es esencial para el chequeo de contenidos que se divulgan y que no tienen ningún viso de realidad. Yo creo que a nosotras y a nosotros nos cabe la responsabilidad, te diría, de pensar la IA y las enormes transformaciones que está generando desde las ciencias sociales. Sin, te diría, una fascinación de wow, qué genialidad la IA, ni una mirada apocalíptica. O sea, Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. ¿Qué lugar puede ocupar una universidad pública frente al avance acelerado de la inteligencia artificial? En este episodio de Sesgos, conversamos con Larisa Quejbal, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, sobre cómo se piensa la IA desde la investigación. La cuestión de la tecnología en la propia agenda, te diría, de formación, pero también de investigación o de toma de posición en el conjunto de la sociedad es algo que nos ha caracterizado históricamente. La formación crítica. ¿Qué parte le va a tocar al humano? ¿Qué parte le va a tocar a la automatización? ¿Cómo incide todo este proceso en esa formación? Y la responsabilidad política. Necesitamos trabajar con la IA, abordarla, no puede quedar fuera de nuestra agenda. Por eso empezamos a generar algunos proyectos que nos permitieran tener esa posición. ¿Cómo estás, Larisa? Hola, Rosaura. Bien, contenta de estar acá, charlando. Bueno. ¿Cuál fue tu primer contacto con la IA? ¿O que vos pensás que fue tu primer contacto con la IA? Wow. Yo creo que más que como usuaria, bueno, yo dirijo la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, entonces quizás por mi rol de gestión, digamos que me implica estar un poco en diálogo con un montón de compañeros, compañeras, colegas, investigadoras, investigadores, docentes. Sí, en nuestro equipo tenemos digamos, compañeros y compañeras, colegas que se dedican sobre todo a la filosofía de la técnica, y creo que sí, a las políticas de comunicación. Fueron, creo que ellos y ellas los primeros que pusieron en agenda, en nuestra agenda de trabajo y colectiva, pero también personal, las cuestiones de la IA. Yo creo que fue por ahí, por esa entrada, que de alguna manera es una entrada ya de hace varios años y casi privilegiada, digamos. Creo que fueron a los equipos de Flavia Costa, de Pablo Manolo Rodríguez, digamos, de otros colegas con los cuales, bueno, yo entré primeramente en contacto con la IA. Y después como usuaria, digamos, ¿no? Probando, no solo reflexionando, sino también esto que empezábamos, digamos, a ponerlo como cuestión estratégica en nuestra agenda de gestión y en nuestra agenda de trabajo, también con un correlato más personal de, bueno, a ver, aquello sobre lo cual tenemos que indagar e investigar de qué se trata para mi propia vida, digamos, ¿no? Un poco en este doble juego. Y cuando, un poco vinculado con esto que decías antes de las áreas como más técnicas, cuando empieza a ser ineludible que en la carrera de comunicación se plantee el abordaje hacia los alumnos, no solo como un análisis del tema Lo que pasa es que, a ver, yo creo que nuestra primera certeza no tiene que ver tanto con los alumnos y la educación, digamos, y qué consecuencia tienen los procesos educativos, sino que nosotros y nosotras como carrera tenemos de manera permanente una mirada acerca de los sistemas infocomunicacionales y cómo se van reconfigurando. Y por lo tanto, la cuestión de la tecnología en la propia agenda, te diría, de formación, pero también de investigación o de toma de posición en el conjunto de la sociedad es algo que nos ha caracterizado históricamente. Entonces te diría que antes que pensarlo como cuestión vinculada a nuestros estudiantes, como transmitir, digamos, perspectivas, miradas que permitan reflexionar sobre la IA, te diría que fue más como investigadoras e investigadores que dijimos, o actores político-académicos, que dijimos, bueno, necesitamos trabajar con la IA, abordarla, no puede quedar fuera de nuestra agenda, necesitamos tener una mirada, una posición también, y por eso empezamos a generar algunos proyectos que nos permitieran tener esa posición. Y te diría que en esa posición, o en la posición que tenemos, lo educativo y el vínculo con los estudiantes es una de las dimensiones. Bueno, algunas de las preguntas que se hacen a nuestros docentes es bueno, cómo se transforman las formas de evaluación con la IA en las aulas, etcétera. Pero te diría que no es lo único, es apenas una dimensión de nuestro abordaje de la IA.
Para nosotras y nosotros hoy, bueno, en esta línea fue que decidimos generar una serie de iniciativas o de actividades más allá de los procesos investigativos que generan algunos grupos de trabajo en particular, que fue reunir esfuerzos de diferentes cátedras, podemos decir, o de equipos de trabajo que tienen distintas perspectivas o que trabajan desde distintas subdisciplinas, y decidimos armar primero unas jornadas internas, entonces donde dialogaron los semióticos con los que piensan las regulaciones, con los que piensan la educación, con los que piensan la geopolítica, o las transformaciones en las subjetividades, y a partir de estas jornadas es que de alguna manera decidimos generar otras acciones. Una de ellas es la formalización de un observatorio. Ese es el nombre que encontramos, en realidad el observatorio, digamos, como un espacio, como una especie de centro con capacidad para generar procesos formativos, generar investigaciones, pero también procesos de incidencia como actores políticos en la sociedad, exactamente. De hecho, algunos de los colegas estuvieron participando en las comisiones de Senado. Hoy por hoy estamos también trabajando en un curso de formación, digamos, no solo para estudiantes o para colegas de la propia universidad, sino, abierta al conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que a nosotras y a nosotros nos cabe la responsabilidad, te diría, de pensar la IA y las enormes transformaciones que está generando desde las ciencias sociales, ¿no? Nosotros cuando pensamos nuestra carrera o la comunicación no la pensamos solo de manera instrumental, esto es, los dispositivos o las técnicas, sino como una dimensión que atraviesa diversos espacios sociales y que se enmarca en las ciencias sociales. Y la pregunta cómo leemos la sociedad, cómo leemos los impactos, entonces, qué aporte se puede hacer desde la academia también. Entonces nosotros desde ahí, desde esa pertenencia a las ciencias sociales, venimos viendo que en general quienes tienen algo para decir de los ámbitos académicos o quienes son más legitimados para tener voz pública desde los ámbitos académicos, son en general los que vienen del campo más jurídico, a propósito de las regulaciones, o quienes vienen desde las ingenierías, a propósito de las transformaciones más tecnológicas. Nosotras y nosotros creemos que tenemos que aportar una mirada desde las ciencias sociales y sin, te diría, ni una fascinación de wow, qué genialidad la IA, ni una mirada apocalíptica, qué tremenda las consecuencias de todo esto, sino desde una mirada más bien crítica, reflexiva, sobre todo con trabajo, nosotros le decimos empírico, es decir, analizando casos, situaciones, etcétera, que permitan poner en el debate una mirada desde las ciencias sociales. Y esto puede tener que ver con desde los riesgos que se tienen de reproducir desigualdades o profundizar desigualdades sociales en la implementación de IA cuando no se hace de manera responsable, o cómo se generan prácticas apegadas a los derechos humanos o las perspectivas de los derechos humanos, o cómo se transforman las subjetividades y qué consecuencias trae eso, o cómo se generan de manera más o menos acelerada transformaciones en el mundo del trabajo, y qué interrogantes nos abre eso, ¿no? Ahí un montón de cosas. Justo ahí quería ir. ¿Cómo todo esto que ustedes están planteando, todas estas líneas que abren de trabajo, inciden en la formación de esos profesionales de la universidad o de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en un momento bien complejo también, ¿no? Donde se está revisando cuál es el rol de los comunicadores, de los periodistas, qué parte le va a tocar al humano, qué parte le va a tocar a la automatización. Entonces, ¿cómo incide todo este proceso en esa formación? Yo creo que, porque es algo que ha caracterizado mucho la formación de COMU, de la UBA, digamos, ¿no? Te diría que quizás el acercamiento no es tanto a través del uso y de la técnica, digamos. Quizás ahí tenemos una deuda pendiente, digamos, explorar más las aplicaciones, desarrollar o invitar a nuestros estudiantes en ese sentido. Pero sí, quizás nuestro fuerte tiene que ver con que en distintas asignaturas y vinculadas a su propia especificidad se abre un interrogante reflexivo, que es el que permite al estudiante no solo adaptarse al aquí y ahora, digamos, o generar profesionales sólidos en el aquí y ahora, en el presente, sino también poder ir leyendo las transformaciones tecnológicas actuales y las que vengan, digamos, ¿no? Quizás un rasgo de nuestra carrera es que formamos desde esta perspectiva analítica o crítica, con mucho herramental conceptual y demás, no solo
graduados y graduadas capaces de usar una técnica, una tecnología, sino también de comprender las transformaciones tecnológicas que sobrevengan en el futuro. De hecho, yo soy una graduada de hace muchos años, donde no había IA ni muchas, y un montón de otras cosas, no nos formamos, digamos, con esa tecnología. Sin duda. Y aún así tenemos la capacidad para ir comprendiendo las transformaciones a las cuales sí, que hemos ido atravesando. Yo creo que a escribir con una Remington. Totalmente. Por supuesto, yo digamos, hice la carrera sin internet, entonces me parece que lo importante, y sobre todo te lo digo en un momento en donde pareciera que la formación de los estudiantes tiene que ser corta, breve, focalizada, aprendiendo una técnica y ya, para salir rápidamente al mercado laboral, quizás un diferencial nuestro tiene que ver con poder tener un conjunto de miradas argumental, teórico, conceptual, etcétera, para comprenderlas aún, incluso las transformaciones que desconocemos y que van a sobrevenir antes o temprano. Hoy es la IA. ¿Cuánto durará? ¿Es moda? ¿No es moda? Además de un proceso de transformación. Yo creo que no es moda, que es una revolución digital, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo hace 2 años o 3 era Big Data, ¿no? La palabra fetiche, y es un poco ya, no quiero con esto desmerecer las preocupaciones, ni mucho menos. De hecho, el proceso de datificación, aunque no lo estemos nombrando permanentemente de ese modo, es fundamental incluso para el propio desarrollo de la IA, digamos, es un proceso tecnológico, social, incluso, en el cual todos de alguna manera hemos sido copartícipes porque hemos llenado de datos a la gran nube de tal modo, y lo seguimos haciendo de tal modo de tal modo que pueda funcionar la inteligencia artificial, si no, sin eso no sería posible de ser pensada. Pero bueno, un poco ese es como nuestro diferencial. Quizás sí nos encantaría transitar esto más. Bueno, la experimentación, el desarrollo, yo sí creo que tenemos el desafío de generar diálogos interdisciplinarios, es decir, no encerrarnos. Yo hablo mucho, bueno, de lo que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Con esta tarea de gestión que me toca en este momento como directora, pero me parece que tenemos el desafío de no encerrarnos sobre nuestras propias disciplinas, que es muy valioso, muy importante en un escenario de tantos cambios y tan vertiginosos, que quienes trabajamos desde las ciencias sociales podamos estrechar fuertes lazos para pensar, para generar proyectos con los ingenieros, con los abogados, con los desarrolladores, porque me parece que, no solo es rico, sino que además me parece que es una forma de que de pensarlo colectivamente. Y que corramos menos riesgos, ¿no? Que las cosas que no queremos que la IA genere, bueno, efectivamente no se generen, digamos, ¿no? En esta idea de ni venerarla ni denostarla. Y cuando decís las cosas que no queremos que la IA genere, ¿a qué te referís? Bueno, a ver, nosotros, voy a poner ejemplos, ¿no? Concretos. Dale. Porque vengo, ¿cómo se dice? Defecto profesional, no me acuerdo cómo se dice, hablo en difícil, como muy abstracto, pero pongo algunos ejemplos. A ver, cuando en las últimas elecciones porteñas sale un video hecho con inteligencia artificial, digamos, fraguando, o construyendo un mensaje de Mauricio Macri, digamos, anunciando el que bajó la candidatura de los Penato y llamando a votar al candidato del oficialismo, al candidato Adorni, en ese momento, en ese video que se hizo viral, en el mismo... Sí, que no sabemos en definitiva qué impacto tuvo en las urnas o no, porque no lo podemos Pero para medir. la democracia nuestra podemos decir eso no está bueno. No, es un daño. Eso es un daño a la democracia, digamos, porque de alguna manera es mentirle al pueblo, es mentirle a la ciudadanía. De alguna manera sí nosotros tenemos la certeza de que eso daña a la democracia, ¿no? Entonces, ¿queremos que la IA produzca estas formas de daño a los procesos democráticos? No. Bueno, entonces quizás hay que ponerles bordes. ¿Qué tipos de bordes? ¿Son solo regulatorios o también son del orden de construcción de pactos democráticos entre diversos actores corresponsables en el ejercicio de la política, por ejemplo, ¿no? Pongo otro caso. Ahora fue elevado a juicio oral en Córdoba un joven, a través del uso de herramientas de inteligencia artificial, utilizó las caras de compañeras de secundario, de compañeras de escuela, y les atribuyó cuerpos desnudos de otras mujeres. Y con eso, se viralizó. Horrible, dilemático.
porque se generó, este muchacho va a juicio oral, digamos, después del proceso de instrucción, porque hubo una querella a partir del daño psicológico que sufrieron estas jóvenes por esa exposición. Por esa exposición pública, digamos, que, por esa que no acordaron, ni mucho menos, digamos, ¿no? Ahora, también es dilemático que un pibe de 18, ahora tiene 19, no sé, 17, 18 años, digamos, sea procesado penalmente por un delito de entre 3 a 8 años de cárcel por ese tipo de intervenciones. Entonces me parece que eso requiere, a ver, no se culpa en sí misma de la tecnología, pero sí es uno de los riesgos, digamos, ¿no? Y eso genera daño. Entonces sí nos parece que requiere de otro tipo de abordajes que no necesariamente son legales o jurídicos, pero que sí merecen un tipo de reflexión, en este caso en los ámbitos educativos o con los diferentes actores respecto de el uso que daña, el uso ético de ese tipo de herramientas, ¿no? Sin lugar a dudas, por supuesto esto dialoga con otros problemas sociales, digamos, no es todo culpa de la IA, no ni mucho menos. Y otro de los riesgos a los que asistimos tiene que ver con las enormes transformaciones en el mundo del trabajo. Digamos, hace poco presentamos en la facultad un estudio que hizo el equipo de Martín Becerra, conducido por Martín, sobre si los periodistas usaban o no ChatGPT, concretamente, sí, en la producción periodística. El resultado fue interesante. Sí, la mayoría lo usa como herramienta. No totalmente, no es que las noticias están hechas del todo con, o la información producida del todo con. En algunos casos debe suceder que seguramente, pero lo que nos llevó a pensar es cómo ese uso, por la potencia que tiene, los límites también, ¿no? Esas noticias solo pueden, o sea, información solo da cuenta de algo que ya está datificado, digamos, lo nuevo, el acontecimiento que todavía no fue puesto, datificado de algún modo, digitalizado de algún modo, no puede recuperarlo, el propio procesamiento. Entonces todavía hay algo ahí del ejercicio del periodismo que marca un diferencial en relación a, salir del escritorio y salir en busca de la entrevista, de la fuente, de lo no dicho todavía. Es la investigación, es la mirada, es la editorialización y también. Pero perdóname, esto mismo, la otra cara es que el uso de esta herramienta, del ChatGPT en este caso, facilitar el trabajo en un contexto de tremenda precarización y tremenda sobreexplotación de los compañeros o de los colegas periodistas. O sea, no es solo una cuestión moral, uso, no uso, está bueno, sino en el marco de salarios absolutamente depreciados, digamos, del pluriempleo, de tener que tener un montón de trabajo para poder llegar a fin de mes, que es un poco lo que recuperan las encuestas a periodistas, hechas incluso en este año, tal como lo indica la última encuesta de Cipreva, en un marco de pluriempleo. Y esta es una herramienta que posibilita sostener los tantos laburos que se tienen. Claro. ¿no? Yo sí creo que ahí en el mundo del trabajo lo que se abre es la pregunta, sí tenemos la clara intuición, diría, de que se van a ir perdiendo puestos de trabajo porque efectivamente hay tareas automatizadas que la tecnología las va a poder resolver. Ahora, eso en sí mismo no es algo malo para la humanidad si aunque esto sucediera, es decir, si no tenemos que trabajar tanto y hay cantidad de trabajo que se puede automatizar, si no hubiese los niveles de explotación que hay hoy, es decir, si la humanidad en su conjunto pudiera pensar, qué idealista sueno, cómo vivir dignamente a partir de esos desarrollos tecnológicos, y esto implica abordar los enormes procesos de desigualdad, digamos, ¿no? Es decir, si las transformaciones en el mundo del trabajo no son solo procesadas como pérdida de puestos de trabajo, sino también como las posibilidades de trabajar menos, pero todos ganar mejor, probablemente no haría tanto daño como lo que estamos presuponiendo que va a ser, ¿no? Sí, tal cual. Con lo cual ya no es solo un problema de la IA, no la podemos pensar aisladamente, sino en relación con las sociedades en que vivimos y cómo han sido estructuradas, ¿no? Hay ahí dentro de las funciones del periodista algo que se menciona muy frecuentemente, que tiene que ver también con esto que planteabas de lo que sucedió con Macri en la campaña electoral o lo que sucedió con De Loredo y Yayora en Córdoba, que tiene que ver con las deepfakes. ¿No? Con estas noticias falsas construidas con imágenes y con voces donde
donde la realidad es muy difícil de discernir, ¿no? Entonces ahí me parece también un rol en el que el comunicador es esencial para el chequeo y para el develado de esas noticias o esos contenidos que se divulgan de manera masiva y que no tienen ningún viso de realidad. Así es. Nosotros, de hecho, uno de los diagnósticos que venimos compartiendo es que hoy lo que está en jaque es la propia idea de verdad, digamos, ¿no? Como si, yo creo que hay un proyecto... O de veracidad, porque verdades pueden ser muchas, ¿no? Sí, está claro. Lo digo como, la verdad, entre comillas, como... Bueno, la verdad es inalcanzable en sí misma, objetivamente, es inalcanzable, pero el horizonte de verdad sí ha sido históricamente un motor de la humanidad, digamos, que es la búsqueda por el conocimiento, por esto. Después sabemos que es imposible, que siempre es perspectivado, pero el apego a los hechos o el intento de el horizonte de verdad, bueno, es sobre el cual se han montado nuestras sociedades modernas, en gran medida, entre ellas la ciencia, digamos, ¿no? Y yo creo sí que en este momento asistimos a proyectos político-ideológicos que buscan prescindir del horizonte de verdad, de la noción de verdad o veracidad, digamos, ¿no? De tal modo de sumirnos a todos y a todas en mundos de burbujas, de creencias, ¿no? Vos fíjate que para mí o para nosotros no es casual que hoy, en el marco de un proyecto ideológico o político-cultural, sean brutalmente cuestionados y atacados actores que se erigen como o cuyo trabajo persigue de algún modo lo que aconteció, la verdad, la veracidad. Estoy pensando en los científicos, profundamente atacados, sí. en los profesores, que trabajamos con el conocimiento. Sí, quienes portaban y los periodistas. El conocimiento. ¿No? Hoy tenemos portavoces de un proyecto ideológico que dicen hay que odiar a los periodistas, a los científicos y a los profesores, ¿no? A mí me parece que hay una especie de... es que eso sintetiza un proyecto ideológico que viene a poner en juego o en jaque el horizonte de verdad como norte de una sociedad, ya. Yo creo que tenemos que resistir. Es como un acelerador, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que resistirlo. Y sí, resistir eso fuertemente es volver a jerarquizar el rol del periodista, pero en este rol que consulta fuentes, que las puede contrastar, que tiene apego a los hechos, digamos, no solo el que opina, aunque está muy bien la opinión, sino, bueno, y que tenemos que cuidar también los roles, todos aquellos roles que en nuestra sociedad persiguen de algún modo el conocimiento. Cuando yo digo verdad, es una figura, ¿no? Sí. Que puede ser racionalmente contrastado, digamos, ¿no? Que puede ser, digamos, que se esboza en base a argumentos y que puede ser sostenido en base a argumentos y no creencias, ¿no? Un poco la idea de verdad moderna, digamos, tiene que ver con eso, con las tramas argumentativas y racionales que permiten erigir esos enunciados, ¿no? Y no con algo que se devela o se descubre, que ya sabemos que en la ciencia rápidamente eso ha perimido, digamos, ¿no? O ha sido falseado. Bueno, me puse un poco así epistemológica en mi intervención, pero sí me parece que necesitamos cuidar esos roles. Y volviendo a los comunicadores y las comunicadoras, bueno, no es casual que haya un ataque permanente a comunicadoras y comunicadores hoy, a periodistas, y creo que es necesario volver a subrayar y poner de relieve esa función social, ese rol social que tienen científicos, profesores, periodistas, de tal modo uno piensa a veces la figura de necesitamos de esas mediaciones. O sea, no podemos pedirle al sujeto aislado, individual, que todo el tiempo esté chequeando todo. Es imposible en el mar de informaciones. Es imposible, a veces es imposible para los propios comunicadores percibir información falseada. Yo no le puedo pedir a mis hijas, a mi madre, a mis tíos, que no, chequeate todo el tiempo. No, necesitamos seguir poniendo de relieve, subrayando esos roles de mediación, digamos, en los cuales podemos confiar, porque de alguna manera hicieron ese trabajo por nosotros. Ahora, hacer ese trabajo es un trabajo y por lo tanto tiene que ser reconocido como tal y también remunerado, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, gracias, Larisa. Bueno, gracias a ustedes.